En medio de una completa incertidumbre, Donald Trump inicia su gobierno sucediendo en el cargo a uno de los presidentes más carismáticos en la historia de Estados Unidos, Barack Obama. Los contrastes no pueden ser más evidentes. El primer presidente negro de Norteamérica, impulsor de ideas liberales y quien abrió la puerta al restablecimiento de las relaciones con Cuba, mientras que Trump encarna el conservadurismo más radical con posturas xenofóbicas y un estilo brusco y por momentos delirante. Si el triunfo del republicano fue inesperado hasta en su propio partido, lo que viene para Estados Unidos, México como vecino y todavía aliado y el mundo es la más grande interrogante de las últimas décadas. Era obligado que tocáramos el tema aquí en Ruta 44, el inicio del gobierno de Donald Trump. Y saludo con mucho gusto a Nora Ampudia, y es académica de la Universidad Panamericana. Nora, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un placer estar aquí. A ver, Nora, inicia el gobierno de Donald Trump, ya la campaña quedó atrás, las expectativas, la incertidumbre. ¿Cuál sería tu primer análisis en torno a este inicio? Bueno, México ha sufrido por esta elección porque no ha definido todavía de manera precisa cuáles van a ser sus políticas y definitivamente las más importantes nos van a afectar. Uh-huh. ¿El tema de la migración, por ejemplo, pondrías en primer término? No, yo pondría en primer término la reapertura del Tratado de Libre Comercio, porque las exportaciones en nuestro país son 80% hacia Estados Unidos, porque México tiene una economía muy abierta hacia Estados Unidos. Si yo sumo exportaciones más importaciones y lo divido entre el PIB, a eso le llamamos grado de apertura externa. Y nuestro grado de apertura externa como país es del 63%, pero como estado, Jalisco, tiene un grado de apertura externa del 120%, es decir, que Jalisco depende muchísimo del comercio internacional y muy en particular del comercio con Estados Unidos. Digamos que a nivel nacional, Jalisco sería de los estados con una situación más vulnerable. Más vulnerable en materia de manufactura, porque afortunadamente para Jalisco tiene una economía muy diversificada. Tenemos primeros lugares en pollo, en huevo, en leche, en berries, grandes productores de aguacate, exportadores de carne de cerdo, y yo tengo la esperanza que estos productos básicos no se vean afectados en la renegociación, pero el sector manufacturero, ese sí se va a ver severamente afectado, ¿no? En particular el electrónico, el automotriz. Ahora, la otra ventaja que tenemos es el turismo. El turismo va a ser un sector beneficiado por la depreciación del peso porque se abarata mucho. Claro. ¿No? Muy bien. Ahora, estamos apenas iniciando el gobierno de Donald Trump, así que tenemos que analizar de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas semanas. Esto de advertir de la Unión Europea que se va a desmoronar, etcétera, como lo hizo Trump, está abriendo demasiados frentes, sí, el presidente de Estados Unidos. Sí, son muchos frentes, es un escenario internacional difícil, es un parteaguas en la historia económica mundial, porque las decisiones que él tome van a traer un cambio geopolítico y geoeconómico. En materia de si se sale o no de la OTAN, ¿no? En materia del gasto militar, en materia de retirarse del sudeste asiático, puede fortalecer a Corea del Norte, que es muy riesgoso, ¿no? Con el tema de la OTAN, por ejemplo. Exacto, ¿no? Puede fortalecer a Rusia, que Putin tiene planes expansionistas de anexión, y entonces Trump realmente representa temor fuerte para México por su estrecha dependencia y vecindad, pero también fuerte para el equilibrio político internacional, ¿no? ¿No sientes, Nora, que en esto de estar viendo el tema del muro nos hemos desviado la atención de lo realmente importante, que es el tema económico? Claro, porque muro de alguna manera existe, ¿no? Claro. Una reja. Y como te digo, el efecto más fuerte no va a ser por migración, puesto que el presidente Barack Obama fue uno de los presidentes que más nos repatrió mexicanos. Lo más fuerte va a ser en materia de comercio, ¿no?
creo que es lo más pesado. Ahora, hemos visto también la fuerza, antes de tomar posesión ya veíamos cómo su intervencionismo en el tema de las empresas que están en México ya estaba afectando la economía. Exacto, ¿no? Las puras amenazas están paralizando a los empresarios, están generando temor en los consumidores, generaron volatilidad en el tipo de cambio y desde antes de que él tomara posesión ya nos había golpeado significativamente. Sí, con el tema del dólar, en este deslizamiento que rebasó la barrera de los 22 pesos, ¿no? Así es. Así es. Ahora, en esto del inicio del gobierno, es inevitable hacer comparaciones con el gobierno que acaba de concluir de Barack Obama. ¿Cuáles serían las más marcadas? Bueno, Barack Obama tenía una meta muy clara en materia de limitar la expansión china a través del TPP, ¿no? El Acuerdo Transpacífico. Claro. Ahora que Trump plantea fuera del TPP, no firmar el TPP, le genera una gran pérdida a Estados Unidos en materia de comercio exterior que China va a aprovechar. China ya se acercó al resto del mundo, ya dijo, estoy aquí, yo quiero negociar, yo quiero participar, y dado el peso actual que tiene China en el mundo, no es algo que se pueda menospreciar. A ver si más adelante me contestas si China sería el otro aliado de México en lugar de Estados Unidos ante estas amenazas, pero tengo que hacer una pausa, Nora. Después de la misma platicaré con otro de nuestros invitados. El rasgo más difícil para México en la relación con el presidente Donald Trump es el tema de la economía. Bastaron declaraciones suyas antes de asumir el cargo para hundir al peso. Por eso las primeras decisiones que tome en su administración y sobre todo con el Tratado de Libre Comercio marcarán sin duda algún ritmo de la marcha económica para el país. Nunca fue más cierta la frase de que cuando a Estados Unidos le da resfriado, a México le da pulmonía. El tema económico tan sensible como ya lo comentamos hace unos momentos. Saludo con mucho gusto a Antonio Sánchez Sierra. Él es investigador del Departamento de Contabilidad del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Antonio, bienvenido. Nuevamente, gracias por invitarme. ¿Cuál sería tu primera lectura de este inicio de gobierno de Donald Trump? Mira, como se mencionó en semanas anteriores, las amenazas constantes contra México, contra todo su segmento comercial, industrial, manufacturero, claro que ha habido repercusiones. Las amenazas sobre el efecto de imponer cuestiones tributarias a los vehículos, en el caso del sector automotriz, que se fabriquen en México, bueno, conocemos que los procesos legislativos en materia tributaria, aún en Estados Unidos, tienen que llevar un proceso, no es tan fácil. Sin embargo, nos está asustando, ahora sí como dicen, con el petate del muerto. ¿Qué tan real es que pueda en estos días mandar una iniciativa al Congreso para que inmediatamente se esté trabajando con un nuevo impuesto? Recordemos que dentro del Tratado de Libre Comercio, los impuestos tienen que ser equivalentes para los efectos de acreditamiento, tratándose de impuestos directos. De los indirectos, bueno, cada país queda dentro en el artículo 2103. En el efecto de ese tratado no es tan fácil hacer lo que él dice. Sin embargo, insisto, ¿qué va a pactar? Bueno, con los gobernadores de los estados sureños de su partido republicano, es muy posible que se pueda imponer esa cuestión arancelaria. El caso de Texas, por ejemplo, con el territorio de los Bush, ellos definitivamente no se suben al barco porque la política que hasta ahorita se está planteando desde muchas ópticas de especialistas de Estados Unidos, incluso sus asesores, es errónea. Pelearse con las economías principales, con la Unión Europea, con China, con Japón, con su aliado, que es México, con su aliado, que es Canadá, pues se está aislando. O sea, va en sentido contrario a que ellos fueron los precursores del primer Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos, se adhiere México, pero con sus políticas está echando al traste
unos avances tan significativos como es el Tratado de Libre Comercio o los tratados bilaterales, trilaterales del Pacífico, hacia Europa. Y bueno, Estados Unidos lo va a aislar. No es la solución lo que él está planteando de regresar a Estados Unidos las fábricas, el gran comercio, a costa de darles empleo, pero ellos mismos impulsar una economía de bueno, bonito y barato. Claro, es un retorno al proteccionismo. Desde luego que sí, al proteccionismo, pero se escucha muy dura la palabra, pero de veras que totalmente retrógrada, con tintes fascistas, xenofóbicos, y nos preocupa por el hecho de que no sabemos cómo pueda decidir su política. Hasta ahorita, en estos momentos, no tiene un parámetro, un lineamiento, incluso sus asesores ya le han sugerido, en el caso del muro, que no es viable, pero él insiste. Ya le dijeron que las cuestiones fiscales, de federalismo fiscal norteamericano, tampoco es posible ni es viable, sin embargo, él insiste. ¿Qué va a chocar en su propio país? Yo creo en estos momentos que el principal enemigo de los norteamericanos va a ser su presidente, con esas políticas tan agresivas, y que entiendan, México no es su enemigo, es su aliado, pero ellos nos están viendo como, más que nada, no los ciudadanos, sino el gobierno. Ahora, en tanto no se deje sin vigor el Tratado de Libre Comercio, ese está activo y tiene que sujetarse a cláusulas, como tú dijiste hace un momento, que impiden, digamos, marcar más cargas impositivas de impuestos a las exportaciones. Sí, es que existe un antes y un después. Ya que ese es presidente, no se puede estar amenazando ni se puede estar hablando como si estuvieran en campaña. Ahorita, en estos momentos, llevar a cabo eso sería un suicidio fiscal en muchas cuestiones. Estados Unidos, la sociedad norteamericana, votó en gran parte por este señor por la carga impositiva tan alta que se tiene en los Estados Unidos. La clase media es la que ya no soporta tanto y que les ofreció bajar los impuestos. Pero entonces, ¿cómo bajas los impuestos? Si tú sabes que la distribución de ese gasto, Estados Unidos tiene la flota militar más grande del mundo, tiene gastos elevadísimos que se ocupa necesariamente sacarlos. En el TLC se le facilitaba, tal y como se encuentra en este momento, que se consuman productos de bajo costo elaborados en los países aliados, y la carga fiscal directa la seguía absorbiendo Estados Unidos para su gasto público. Con esto, ¿qué va a ocurrir? Si se pelea con los chinos, se pelea con México, bueno, sencillamente vamos a aislarlo, y ya lo dijo China. Vengan, nosotros nos formamos. A México en alguna ocasión, algunos sectores nos puede favorecer bastante. Ahora, ya hablamos en el caso del TLC, pero internamente en Estados Unidos llevar a cabo estas reformas tiene que pasar por la Cámara, por el Congreso o el Poder. Es complicado, por ejemplo, los impuestos federales, por ejemplo, el equivalente al IVA, bueno, pues cada estado puede grabarlo, cada condado incluso se limita si se adhiere o no se adhiere, si lo cobra o no lo cobra. Ahorita el fuerte de los Estados Unidos viene siendo el impuesto predial. El cobro básico no es como en México, que el gobierno federal capta el impuesto y lo distribuye, ¿no? En Estados Unidos es a la inversa. Los condados captan, y por ejemplo el caso de California, que tienen sus impuestos prediales al 8%, pues sube. ¿Y cómo va a bajar? ¿Cómo él va a invadir la esfera de competencia tributaria a los condados, a los estados? Eso no puede hacerlo. Que además California, dicho sea de paso, es que la 9ª economía del mundo. Sí, algo así, algo así. Sin embargo, también ya hay movimientos que se quieren, incluso movimientos mexicanos, y también Texas, la República de Texas, pues si siguen así nos separamos. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, Toño, y regresamos con más de este tema. Después de la misma platicaré con otro de nuestros invitados. La polémica por el anuncio de Donald Trump de construir un nuevo muro para evitar la migración ilegal hacia Estados Unidos y cargarle la cuenta a México acaparó el debate por momentos folclórico del tema. Sin embargo, el más poderoso muro que Trump comenzó a levantar antes de tomar posesión es el bloqueo comercial con las amenazas para inversionistas extranjeros que se asienten en México. Guardadas las distancias, es una especie de bloqueo como el que el país del norte impuso a Cuba, pero sin Fidel Castro de por medio. Efectivamente, este bloqueo comercial, de alguna manera llamarlo así,
de Donald Trump antes de asumir el cargo. Ya tomó posesión, ya es presidente. Saludo con mucho gusto a Gilberto Pérez Castillo, periodista, además un buen amigo. Gilberto, bienvenido. Carlos, el gusto es mío, como siempre. La primera pregunta que se me ocurre, Gilberto, ¿es realmente Donald Trump uno de los jinetes del apocalipsis? Mira, yo creo que es un presidente, desde mi punto de vista, que va a encabezar un cambio, los que hablan pomposamente dicen de paradigma, ¿no? Pero sí un cambio geopolítico en el mundo, porque creo que es parte de una tendencia que se está viendo muy clara, no solo en América, se está viendo con mucha claridad en Europa y en Asia. Estas corrientes que piensan que la apertura, que los grandes bloques no funcionaron y que al final de cuentas la gente no está viendo los beneficios directos en su bolsillo. Era normal que después de un cierto proceso prolongado de libre comercio, pues también hubiera una reacción. Eso es incluso en Gran Bretaña está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues ya lo vimos ahí. Hay otros países como Francia que van a elecciones y que, bueno, la gente en Francia lo dice con mucha claridad. Antes tenía que cooperar con mis impuestos para la ciudad, para el país, para la provincia, pero ahora aparte de estos 3 impuestos tengo que cooperar para una Unión Europea que no me deja nada, para mantener un euro que no me deja nada bueno, y ahora tengo que pagar una gran cantidad de refugiados que no tienen para cuándo producir. Entonces, ahora esta unión me está saliendo muy cara en términos económicos y sociales, y bueno, pues ese fenómeno se está dando en Alemania y se está dando en España. O sea, hay un problema de nacionalismo reciclado, tal vez con más extremismo, dado que la mayor parte de la gente ve que todo esto de lo que se le habló no le está dando realmente un resultado en la bolsa y en su tranquilidad sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, creo que Donald Trump está enarbolando esa bandera a nivel mundial de regresemos al nacionalismo que tanto nos funcionó, que durante décadas nos ayudó, y dejémonos de andar ayudando a los que no debemos ayudar y pongámonos a ayudarnos a nosotros mismos. Creo que es lo que está enarbolando. Algo así como la lectura aquella de América para los americanos. Volvamos a eso, ¿no? O sea, fuimos grandes. De hecho, el lema de su campaña fue precisamente volver a ser América grande. O sea, ya fuimos grandes, ¿no? ¿Qué nos hizo dejar de ser grandes? Pues que nos empezamos a ponerles a ayudar a todo el mundo, le dimos trabajos a los mexicanos en su propio país, le estamos ayudando a Europa, le estamos ayudando a otros países gastándonos millonadas en ejércitos para la OTAN, y al final de cuentas eso para el americano común, ¿de qué le sirvió? De nada. Entonces eso es lo que está enarbolando, un regreso a una América cerrada que ve por los intereses de América y se despreocupa por los intereses del resto. Se lo mandó a decir a Europa, ustedes arréglense con sus uñas, o sea, conmigo ya no cuenten, ¿no? Ahora, Gilberto, ¿cómo hacer esta reversa, por llamarlo de alguna manera, en un mundo globalizado ya, con bloques que ahí están? Es que lo globalizado tiene marcha atrás, ya en la historia lo hemos vivido, o sea, no es la primera vez que tenemos este regreso. Recordemos que hubo etapas en la historia de este mundo que prácticamente toda Europa y parte de Asia pertenecieron a un solo régimen que era el Imperio Romano. O sea, no será la primera vez que echemos marcha atrás a un proceso de concentración. Yo creo que eso es precisamente lo que él está encabezando, es decir, volvamos otra vez al pasado que tanto nos benefició y dejémonos quitémonos esta idea que nos metieron en la cabeza de que esto era para siempre, que eso no tenía reversa. Ahora estamos viendo que sí tiene reversa. Ya lo vimos con Gran Bretaña, ya lo estamos viendo con los Estados Unidos, probablemente lo veamos pronto con Francia, de que estos procesos sí tienen reversa y que no era cierto lo que nos dijeron, que cuando agarrabas este camino de la globalización ya no había vuelta atrás. Ahora, Gilberto, ¿no es peligroso esto? Me refiero a que despierte esos nacionalismos xenofóbicos, etcétera, en la nación, particularmente en Estados Unidos, dentro de ese país. Mira, la gran pregunta que se han hecho los norteamericanos durante muchos años es por qué nos odian tanto, ¿no? El norteamericano común no entiende qué pasa, porque cuando el norteamericano común ve que sus tropas van a Afganistán, van a Irak... A defender a medio mundo. Van... porque la propaganda de su país les dice que van a llevar los principios de la democracia y la libertad, ¿no? El americano común no entiende los abusos que están haciendo los soldados en aquellas zonas, ni los que han hecho históricamente. Por eso no entienden el por qué se les odia tanto, ¿no? Ahora creo que el caso del presidente Trump le está echando demasiada gasolina al fuego, porque parece ser que quiere tener únicamente 1 o 2 aliados, veo el caso de Rusia, y el caso de China como un asunto de me siento contigo, nos entendemos, ¿no? Pero que sobre todo está sembrando enemigos. Y el problema ya lo hemos visto no solo en el asunto que tiene que ver con la relación comercial,
el asunto de la seguridad interna, ¿no? O sea, muchos de los enemigos de Estados Unidos ya viven en Estados Unidos. Y creo que echarle más gasolina al fuego puede ser muy peligroso en temas de seguridad. Claro, él también ha dicho que va a invertir mucho en inteligencia y que va a invertir mucho en las Fuerzas Armadas y en la seguridad nacional, pero a mí se me hace que es demasiado andar comprando tantos enemigos. Ahora, Gilberto, nosotros... Y enemigos internos, perdón. Hemos llamado a este programa una amenaza llamada Donald Trump. ¿Esta amenaza no solo es para México, también lo es para Estados Unidos internamente? Claro. Fíjate, Carlos, el conflicto adentro también se ha agravado. Estados Unidos al día de hoy es un país, es una sociedad extremadamente radicalizada. O sea, los conflictos que se dan ya entre la sociedad norteamericana son mucho más graves de los que veíamos. O sea, no estábamos tan acostumbrados a las manifestaciones en la calle en los Estados Unidos, salvo casos extremos de seguridad, como cuando un policía asesinaba a un adolescente, un joven negro, cuando había un cierto abuso hacia cierto tipo de cosas, y normalmente las manifestaciones en Estados Unidos eran de unidad. Ahora estamos viendo un país polarizado, donde adentro del propio país están dando con todo. Y supongo que eso contribuyó a lo cerrado de la elección. Vamos a platicar más de este tema, Gilberto. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados después de la pausa a nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Una amenaza llamada Donald Trump es el nombre del programa hoy aquí en Ruta 44. Hemos hecho un esbozo general de este inicio de gobierno o de lo que se espera del inicio de gobierno de Donald Trump. Nora Ampudi hace un momento te planteaba, ¿sería China la economía que podría ser aliada de México o está muy lejos? No está nada lejos. Los chinos ya tienen muchos intereses económicos aquí en el país, ¿no? En construcción de infraestructura, toda la remodelación de Manzanillo. Los chinos vienen con todo, ¿no? Han hecho acuerdos de libre convertibilidad con Australia, con Brasil. ¿Qué supone esto? Supone, si tú aceptas mi moneda, el yuan, yo acepto tu moneda, el dólar canadiense, y hacemos a un lado al dólar norteamericano como divisa mundial. Entonces, ya se presentó, ya planteó que está dispuesto a negociar un acuerdo comercial y lo va a lograr. Claro, ahora México también, se ha mencionado el caso de China, pero también de Sudamérica, una región, digamos, por años marginada por el mismo México, ¿no? Sí, nosotros tenemos muchos acuerdos comerciales también con Sudamérica y tenemos la oportunidad con países que están creciendo con estabilidad, con baja tasa de interés, con tipo de cambio estable, con baja inflación, que son Bolivia, por ejemplo, está creciendo por arriba del promedio mundial, Perú, Colombia, Uruguay, es decir, tenemos países cercanos en Centroamérica, Costa Rica y Panamá, que económicamente se están desempeñando bien, que la distancia no es tanta y con la que podemos hacer buenos negocios. Claro, ahora, la dependencia que ya existe con Estados Unidos económicamente, ¿ahí cómo puede salvarse? Yo creo que va a ser un periodo de ajuste, ¿no? No se pueden cerrar los contratos porque ya están previamente establecidos, firmados, etcétera. Pero sí vamos a tener un periodo de ajuste en que ahora el empresario tapatío en particular va a tener que buscar alternativas, otros socios, porque las circunstancias van a cambiar y Trump va a estar 4 años, ¿no? Aunque él le apuesta a los 8 años. Claro. Muy bien. Antonio Sánchez, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, ¿cuándo crees tú que empecemos? Va empezando, tiene unos días él en el gobierno, pero ¿cuándo crees que empecemos a ver los grandes anuncios o los cambios que él mismo ha venido diciendo desde campaña? Mira, yo creo que en estos momentos está todavía reunido con su equipo de asesores. Hasta ahorita, comunicados oficiales en la cuestión tributaria, en la cuestión comercial, ni siquiera los han preparado. Vamos, no existe ni siquiera un borrador hasta estos momentos, ¿sí? Que lo hayan hecho público, salvo que se adelante alguien por ahí lo saque. Pero a mí lo que me preocupa en algunos aspectos de las cuestiones de las importaciones y exportaciones, que efectivamente el mexicano, el alto exportador, el empresario está preocupado
por estas cuestiones tributarias, pero también hemos visto la contrapartida. Nuestro gobierno, la Secretaría de Economía, nuestro secretario de Hacienda, no han estado al pendiente de todas las importaciones que realizamos. Por ejemplo, en el sector de frutas y verduras. Hay que recordar que cerca del 40 o 45% de todas las frutas que se consumen en México vienen de Estados Unidos. En la medida que también ellos fortalezcan su moneda, también el consumo de nosotros como mexicanos, de sus productos, va a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de ese futuro económico va a estar nuevamente en el mercado interno, en nuestro propio sector. Tenemos que retroalimentar nuestros propios sectores y negocios agroindustriales. Entonces, ¿esto qué viene? También es cierto, hay crisis, puede haber una crisis política, económica, pero también es una época de oportunidad, si el gobierno lo sabe aprovechar, para reinvertir y reactivar los sectores económicos más dañados de México. Desafortunadamente, como siempre, nuestros gobiernos llegan tarde, pero no los empresarios. Los empresarios tienen que empezar a diseñar planes estratégicos para los siguientes 4 años o los siguientes 8 años. Y efectivamente, si Estados Unidos ya no quiere productos mexicanos, mira, los chinos sí quieren, los japoneses sí quieren. Hay que preguntarle al Estado de Sonora las altas exportaciones de carne. Hay que preguntar también nuestro aguacate, que hoy de Jalisco está exportándose desde el mes pasado. Bueno, tenemos que reforzar y fortalecer lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? El sector agroindustrial nuevamente. A ver, Toño, en el caso, por ejemplo, de las cuestiones impositivas, ¿realmente Trump puede meterle mano, por ejemplo, a las remesas? Pudiera crear un impuesto, sí, mediante un decreto, puede hacerlo. Sin embargo, no nada más son las remesas que salen hacia México. De Estados Unidos salen miles de billones de dólares diario en transferencias electrónicas. Por más esquema de control que tiene para fiscalizarlas, ellos saben bien, por el tratado que tenemos de intercambio de información fiscal, cuáles ya pagaron impuestos y cuáles no. Entonces, crear un impuesto sobre impuesto, hay una violación flagrante al tratado. Entonces, no es tan sencillo. Se ocupa un consenso y si la Cámara, en este caso de representantes, lo autoriza, están incumpliendo en condiciones contractuales que bien podemos ir a los paneles de la Organización Mundial de Comercio para resolverlos. Muy bien, Gilberto Pérez Castillo, si Donald Trump es una amenaza para México, ¿no lo es más con un gobierno mexicano tan poco acreditado, en el descrédito, diría yo? Mira, sin duda México necesita un liderazgo con ese respaldo de los mexicanos del que tú hablas, pero también con mucha inteligencia para enfrentar este reto. Yo creo que el problema que tenemos es que tanto el presidente Peña Nieto como su gabinete, primero, no tienen ese respaldo nacional, pero tampoco se ve que tengan esta inteligencia para enfrentar este punto. Seguimos repitiendo una y otra vez nuestra tradicional diplomacia hacia los Estados Unidos y hacia el mundo. Yo no entiendo una diplomacia del siglo XXI cuando seguimos asegurando que los Estados Unidos han sido un aliado y un amigo de México cuando nuestra relación histórica ha sido mala. O sea, desde el siglo XIX la relación histórica de México con los Estados Unidos ha sido mala. Los Estados Unidos nos ven efectivamente como algo negativo, con un vecino malo, y nosotros seguimos empeñados en tenderle la mano y en muchas ocasiones en poner la otra mejilla. No podemos seguir manteniendo esta farsa, esta mentira de que los Estados Unidos y nosotros somos aliados y somos amigos, porque no lo hemos sido. Yo creo que el gran reto del gobierno de México es cómo encabezar un proyecto no reactivo, porque seguimos reaccionando siempre. O sea, primero esperamos a que ellos hagan sus jugadas para nosotros tratar de responder. Y siempre respondemos teniéndole la mano, nos la muerden, nos dan una cachetada, ponemos la otra mejilla. O sea, yo creo que el México del siglo XXI, si nos vamos a los números, hay quien dice que somos la 14ª economía del mundo, pues ya tampoco está en las condiciones como para estarse hincando y estar agachando la cabeza frente a un aliado. Hay que recordar una cosa, Carlos, la vecindad es para siempre. O sea, ni Donald Trump puede agarrar a su país y llevárselo a otro lado, ni nosotros podemos agarrar a México y llevarlo al otro lado. Aquí vamos a seguir, y aquí yo creo que ahora depende de Estados Unidos, de eso, obviamente quisiéramos muchos mexicanos, que México le planteara con mucho más contundencia, con mucho más fuerza a los Estados Unidos, ahora sí, qué tipo de vecino quieres tener. Ya ha sido el vecino bueno, ya ha sido el vecino que aguanta, pero pues ya también adentro del país ya tengo muchas presiones porque la gente ya no quiere que siga siendo el que pone la otra mejilla ni el que estira la mano para que se la muerdan. Creo que sí llegó un momento en que México debería emprender una nueva relación, no solo bilateral con los Estados Unidos, una relación multilateral.
Mientras estábamos emocionados y enamorados de los Estados Unidos, le dimos la espalda a Centro y Sudamérica, se la dimos. O sea, cometimos el gran error de verlos como chiquitos e innecesarios. Si tenemos el gran mercado, ¿para qué queremos a estos pobretones, no? A Europa volteábamos a ver, pero para aventar los residuos, lo que no Colocábamos acá, lo mandábamos allá. Yo recuerdo hace unos años un esfuerzo que se hizo para la promoción del tequila en Europa, y cuando empezaron a llegar los pedidos dijeron, no, es que ¿para qué te mando a Europa si tengo acá a mi vecino que me compra todo lo que le mando? Entonces, pues la verdad es que llegó un momento en que para que nos sacudamos esta inercia que tenemos, que lo único que nos ha traído, insisto, es que nos muerdan la mano que les tendemos y que nos cacheteen la otra mejilla. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Una amenaza llamada Donald Trump es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, aunque por lo que estamos escuchando, tal vez la amenaza vendría de México y no necesariamente de Donald Trump. Nora Ampudia, es un tiempo difícil, pero debería haber talento en México para enfrentarlo, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves? Yo creo que hay talento en México, ¿no? Yo quisiera recordar algo. La economía es una ciencia social y la construimos nosotros, pero la construimos cuando decidimos producir, invertir, generar empleos, y así se genera el consumo. En cualquier economía, por más pequeña que ésta sea, hay actividad económica cuando la gente, desde que sale a poner su puestito, o vende hot dogs o vende tacos, en el pueblito más pequeño que usted vea, hay dinamismo económico siempre y cuando la gente no se frene, no se detenga. Lo que hay que hacer es definitivamente una planeación estratégica, analizar la empresa, ¿no? Ver si tiene esas ventajas adaptativas que hoy están de moda en los países desarrollados, cuál es el grado de resiliencia de esta empresa para enfrentar una situación difícil y cómo fortalecer la flexibilidad en mi producción. ¿Por qué? Porque va a enfrentar cambios en precios rápidos, va a enfrentar cambios en costos, ¿no? Va a enfrentar cambios de demanda rápidos, y entonces la empresa tiene que estar preparada para absorber ese shock y responder, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el principal ingrediente que le da una flexibilidad a la empresa? Es obviamente la planeación estratégica, financiera, contable, administrativa, pero también el capital humano, porque el capital humano es el que genera el valor en la empresa. Y si yo no tengo un trabajador flexible, un trabajador que se adapte, un trabajador que sea productivo, que sea leal, porque pago buenos salarios, entonces yo no tengo nada. Pero es esta mano de obra bien adaptada, flexible, capacitada, la que me va a dar flexibilidad en la empresa. Y dejarse asesorar, ¿no? Desafortunadamente, yo he sido empresario y bueno, pues no he tenido éxito, ¿no? Pero sé lo que es ser. No se dejan asesorar. Yo sé que el empresario ha puesto todo su empeño, que es quien mejor conoce el negocio, lo sé, pero no es, y es todólogo, pero no es todólogo experto en finanzas, todólogo experto en administración, todólogo experto en mercados, mercadotecnia, etcétera. Entonces, y en planeación estratégica. Y en planeación. Sobre Tienen todo que dejarse asesorar. Antonio Sánchez, el tema de la migración, que Donald Trump ha dicho que va a repatriar mexicanos, etcétera. Ya algunos gobiernos dicen que ya están preparados para recibir esta migración. ¿Es cierto este retorno? Pues salvo que tengan dónde meterlos a vivir, ¿verdad? Pero absorberlos en la planta productiva mexicana no lo creo. Abiertamente no lo creo. Lo dudo bastante con sobradas razones. Mira, recordemos que las pymes en México son las que generan las mayores efectivos de impuestos sobre la renta y las mayores cargas fiscales. No son los grandes corporativos mexicanos. Bien mencionó la doctora, estos pequeños empresarios afortunadamente tienen una gran maniobrabilidad financiera para adaptarse a los cambios. Les han pegado duro a los pymes, al día siguiente ya están cambiando para variar su mercado. Eso es una gran ventaja que tiene México. De hecho, estudiantes que tenemos de intercambio en el CUSEA nos lo han comentado, cómo ven que si aquí un proyecto no les pega a algún empresario joven, al día siguiente ya está vendiendo tacos, hoy está vendiendo otra cosa. Eso es algo, una adaptabilidad tremenda, ¿sí?
Pero desafortunadamente la gente que viene de Estados Unidos, que duró bastante tiempo, ¿qué va a venir a hacer aquí? ¿Qué negocio? ¿Dónde los vamos a absorber? ¿Darles empleo o darles trabajo? Sinceramente dudo bastante de la sagacidad del gobierno para tener ese plan. Sin embargo, sí va a ser el mismo sector empresarial el que va a absorber o el que va a generar otros mercados. Ahora, bien lo dijeron hace un momento, nos olvidamos del resto del mundo. Y tan nos olvidamos que de la universidad aprendemos que la gente que viene de intercambio, por ejemplo, tenemos estudiantes de Centro y Sudamérica que vienen a estudiar impuestos, vienen a estudiar finanzas, vienen a estudiar planeación estratégica a México. Entonces quiere decir que sí hay talento, quiere decir que sí hemos hecho algo bien, pero aquí es donde está ese divorcio entre los planes del gobierno al no integrar a las instituciones públicas para hacerle frente a problemas como este que tenemos, donde se va a desatar, en teoría, un problema macroeconómico con los Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿qué tenemos de plan A a plan B? Habría que preguntarle a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda. Habría que preguntarle si ya tienen en estudio alternativas para generar un plan financiero maestro para integrar toda esa gente que regrese, nos la repatrien y sobre todo qué proyectos en las micro y pyme, y vamos viendo ese programa de proemprendedor que tiene el gobierno federal, si tiene capacidad para absorberlo, si FOJAL aquí tiene recursos listos para incentivar pequeños recursos o pequeños negocios. O bien si los municipios, que sus presupuestos muy raquíticos, van a poder hacer frente a todo esto. Gilberto Pérez Castillo, el tema migratorio. Bienvenido paisano, hay un programa ahí. ¿Este va a ser una bienvenida realmente? Van los diputados y van los senadores, sí, claro, a recibirlos, se toman la foto y vamos, ¿verdad? Claro. Mira, yo siempre he dicho que México es un país hipócrita con sus migrantes, ¿no? La verdad es que si vemos en el fondo, la mayor parte de los mexicanos quisieran que no regresaran. O sea, ¿para qué le hacemos al cuento? Pues esa es una realidad. Es un empleo que van a desplazar aquí, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Respecto a lo que decía Antonio, creo que ahí tenemos un problema muy delicado, porque esta gente normalmente se va a los Estados Unidos a ser empleado. O sea, no tienen la cultura empresarial, ¿no? Decía Nora, he intentado hacer empresa y pues no me ha ido bien. O sea, tampoco se trata de que yo, gobierno, te eche una lana, empieza tu negocio y ya resolvimos un problema. No, pero hay que ver si te va bien en el negocio, ¿no? Si no, bajas la cortina. Entonces, este país tiene otro problema. No es ni siquiera un buen país para los que vivimos aquí. ¿Cómo vamos a ser un buen país para los que vienen de allá, ¿no? O sea, imagínate. ¿Y en qué condiciones regresan? ¿En qué condiciones? A ver, estamos en una situación económica complicada, que estas amenazas cumplidas de Donald Trump tienden a complicar el asunto. Yo tengo tiempo insistiendo, no veamos el asunto de que es que no va a poder, el Congreso se va a oponer, las empresas, no, todo lo que ha dicho lo está pudiendo hacer. Entonces, mejor planteemos la idea de que sí lo va a poder hacer y actuemos en consecuencia de eso, ¿no? Mejor vámonos al escenario peor, ¿no? Al que desde el año pasado dijimos que no va a pasar, ¿no? Que ya está pasando. Entonces, no somos un buen país para los que vivimos aquí, difícilmente vamos a ser un buen país para los que vienen de allá, porque efectivamente aquí les vamos a tener que dar empleo, pero además vienen de un país donde hay más estabilidad, hay más seguridad, y van a tener que enfrentar aquí un shock de asaltos, de robos, de extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente no tenemos la capacidad, que sí tenemos, y creo que esta es nuestra gran oportunidad. ¿Qué aprendimos en 25 años de promoción de libre comercio? Pues aprendimos a ser más eficientes, aprendimos a ajustarnos más a la tecnología, a los avances, aprendimos a exportar. O sea, creo que ese aprendizaje que ya tenemos de 25 años, de tener una mano de obra más calificada cada vez, de ser más eficientes para transformarnos, de aprender a salir al mundo a exportar, pues es una condición que tenemos que aprender los mexicanos. Ahí es donde está nuestra gran oportunidad. Y ya quitarnos esta idea de que si Estados Unidos no nos compra, pues es como echarnos al piso a llorar. Los mexicanos de hoy no somos los mismos mexicanos de hace 25 años cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio. Vamos aprovechando esto que tenemos ahora para salir al mundo y convertirnos ahora sí en un país ya no dependiente. Cada que llega un presidente nos dice que ya no vamos a ser tan dependientes y vean nomás dónde estamos, ¿no? Un tuit de Donald Trump nos mueve la moneda. Y eso que ahora íbamos a ser tan dependientes. ¿Qué tal si lo fuéramos, no? Claro.
Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Una amenaza llamada Donald Trump es el nombre del programa. Estamos llegando a la parte final del mismo. Vamos a las conclusiones de este programa. Comienzo contigo, Nora. Bueno, yo creo que lo peor que podemos hacer es apanicarnos, horrorizarnos e inmovilizarnos, ¿no? Tenemos capacidad de salir adelante, no es una crisis aún, no es como la del 76, la del 82, la del 94, la del 2008, para nada. Y si sobrevivimos a aquellas crisis, con más razón vamos a sobrevivir a esta, ¿no? Tenemos que ser optimistas, tenemos que invertir. Si invertimos, generamos empleo. Si generamos empleo, generamos ingresos. Si generamos ingresos, generamos consumo, generamos mercado y podemos seguir adelante. Pero sí con planeación, ¿no? Bien cuidado, bien administrado. Y además que sea una iniciativa propia y no estar esperando que de parte del gobierno, por ejemplo, venga el talento que dijimos, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Antonio Sánchez, tus conclusiones. Y al igual coincido con todos los que estamos en la mesa, es que el gobierno verdaderamente asuma su papel, y hay un punto en el que las personas pueden crecer y pueden ser como empresarios más eficientes. ¿En qué consiste? En una política fiscal de parte del Estado mexicano en estos momentos más flexible, que no nada más los que firmaron tratados de libre comercio tengan esas ventajas fiscales, sino el empresario mexicano con el ánimo, como ya se mencionó, que sabe exportar y que se le facilite acceder, y que de veras la Secretaría de Economía haga su papel de estar promocionando fuera de México, en otros países, lo que fabricamos, lo que vendemos. Es su turno del gobierno de veras resarcir todos estos malos años que nos ha dado, impulsando al sector micro y pequeño empresario para que exporte, porque en la exportación tenemos el futuro, y en nuestro mercado interno, ahora sí, con empresas muy eficientes y con una adecuada asesoría, que también las universidades o quienes estamos en este ámbito tenemos que poner nuestro granito de arena, proponiendo investigaciones para solucionar esas situaciones y hacerlas ahora sí un poquito más pragmáticas, más accesibles al mexicano. Pero a ver, Toño, con esto que vimos al principio de año, el gasolinazo y el IEPS, ¿tú percibes en el gobierno realmente ánimo y talento y sabiduría para esos estímulos fiscales que hablas? Quizás en el gobierno tontos no son gente muy preparada, pero también existen proyectos alternativos. Insisto, nunca le han preguntado a las instituciones que se dedican a hacer investigación fiscal de otro nivel o investigación económica, cuál sería un modelo idóneo en materia tributaria, en materia empresarial, para sacar esto adelante. El mexicano de todo esto despertó. De todo esto también hay una incertidumbre hacia el gobierno norteamericano, pero también están conscientes de cuál es su lugar en el mundo. Bien mencionaron todos, no es el mismo México de hace 20 años. Nuestras juventudes, nuestras generaciones ya están más preparadas, los empresarios ya se prepararon, aprendieron. Me consta que aprendieron en gente que en el campo profesional hemos asesorado, que le ha buscado, y no con ayuda del gobierno, sino porque ellos mismos invirtieron sus pesos, sus centavos para salir al extranjero a buscar esos mercados. Y no nada más de tequila, no nada más de frutas, de verduras, sino otros implementos del sector automotriz, del sector electrónico, y algo, talento mexicano, diseño mexicano, que lo están sacando. Son granitos de arena y garbanzos de a libra, pero existen. Si existe uno, existen varios. Coincido con la doctora, hay mucho talento. Coincido, hay gente que no se dobla, que no se raja, que está dispuesta a luchar, y hemos sobrevivido a las crisis. Hemos sobrevivido 3 sexenios, desde Fox, desde Calderón y ahora con Peña Nieto. Bueno, el país no se acaba, porque el país, su gente es lo grande de México. Muy bien, muchas gracias, Toño. Gilberto Pérez Castillo. Mira, Carlos, si volteamos a nuestra historia, durante una buena etapa muy larga, fuimos un buen territorio para España, para el Imperio Español, ¿no? Después de que nos independizamos, volteamos a ver a los franceses, sobre todo con don Porfirio, que se nos afrancesó, y quisimos ser el mejor país para los franceses. Luego volteamos a ver en la etapa posrevolucionaria, a la mitad del siglo XX, volteamos para América Latina y quisimos ser el mejor país para los latinoamericanos, ¿no? Hicimos organizaciones y les regalábamos petróleo, íbamos y hacíamos
apoyos y más apoyos. Y luego, en la última parte del siglo XX, volteamos a ver a Estados Unidos y quisimos ser el mejor país para los Estados Unidos. Creo que ya llegó el momento en que este país sea el mejor país para los mexicanos. Creo que puede ser una gran sacudida para que los mexicanos dejemos de estar dependiendo de que los demás nos vean bien. No digo que busquemos que nos vean mal, pero durante toda nuestra historia hemos salido al mundo a tratar de quedar bien con todos. Y creo que es una muy buena oportunidad para que todo lo que se diseñe, lo que se planee en México, vaya enfocado no a quedar bien afuera, a quedar bien adentro. Gilberto, si buena parte de la política de Trump es el nacionalismo, ¿una práctica similar en México nos ayudaría? Pues fíjate, llegamos tarde a la globalización, no llegamos tarde a esta nueva ola nacionalista, ¿no? O sea, si Europa va caminando para allá, si Asia va caminando para allá, si Estados Unidos está caminando para allá, pues no nos esperemos a llegar tarde como llegamos tarde a la globalización y al libre mercado, ¿no? Entonces, pues si va para allá el mundo, pues vámonos ajustando antes de que nos atropellen, ¿no? Gilberto, muchas gracias. Gracias a ustedes, José. Toño, muchas gracias. Nora, muchas gracias. Muchas gracias. Y si les parece, los comprometo a que regresemos más adelante a analizar cómo marcha este escenario que hoy estamos planteando como una amenaza. Muchas gracias. Y como siempre me quedo con un minuto para una reflexión final que tiene que ver con este nombre del programa, una amenaza llamada Donald Trump. Lo peor que nos puede ocurrir en este país es que más que Donald Trump, la amenaza la tengamos en casa. Es decir, con un gobierno insensible, con un gobierno de poco talento, con un gobierno que no escucha las voces que se están levantando en torno a que de esta calamidad habrá que convertirla en una oportunidad. Ese es el asunto. Lo que se ha dicho aquí, y muy claro, es que los mexicanos, los pequeños empresarios, etcétera, tienen el talento para salir adelante y eso es lo que hay que hacer. Pero también, ojo con esto, hay que quitarnos esa, digamos, costumbre del mexicano de todo culpar al gobierno y entender que este es el culpable de todo. Y voy a concluir solamente con una frase que decía el gran Maquío, Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, cuando hablaba de que México iba a cambiar. Y déjeme escoger el villano favorito de estos días. México va a cambiar con Peña, sin Peña o a pesar de Peña. Muchas gracias y hasta la próxima.